Bueno, buenos días para todos. Me alegra ver bastante gente en este tipo de espacios, sobre todo las niñas que están aquí sumándole a todo esto, hasta a esta industria tecnológica. Entonces, comencemos. Hoy vamos a estar hablando un poquitico acerca de un concepto que se ha venido usando en la construcción de la web, que consiste en renderizar mis sitios web desde el lado del servidor. Y también vamos a estar hablando algo más relacionado con lo contrario, que es renderizar desde el lado del cliente, es decir, renderizar desde el lado del browser o el navegador. Y cuáles son las diferencias entre estas dos, y cómo Next.js, ¿cómo es que se la apuntaba? Aquí. Y cómo Next.js, cómo este framework usa estos dos conceptos. Me presento, mi nombre es Andrés Rodríguez Escudero, hago parte del equipo de desarrollo del producto de Beltrán. Me pueden conseguir por estas redes sociales, en Twitter y en LinkedIn. Normalmente posteo cosas de tecnologías y de política, entonces pueden llegar a seguirme por ahí. Listo, comencemos pues esta vaina. Me gustaría iniciar diciéndoles que desde el inicio de los tiempos el método convencional para que mi sitio web se viera desde el navegador era usando el server-side rendering. Normalmente, pues digamos que se usaba y se usa actualmente para mostrar sitios estáticos, texto estático, imágenes estáticas. Y si vos querías un poquito más de dinamismo o interactividad, pues le agregabas un poquitico de JavaScript, pero la gran mayoría del trabajo se hacía desde el lado del servidor, ¿cierto? Incluso hoy en día existen algunos frameworks que usan server-side rendering. Entonces tenemos, por ejemplo, a Spring Boot, que es un framework que te permite hacer aplicaciones web con Java, Django, que te permite hacer unas aplicaciones web con Python, y Ruby on Rails, que te permite hacer aplicaciones web con Ruby. Estos frameworks y muchos otros más de PHP, de .NET, usan server-side rendering para armar el HTML que, digamos que lo entrega después al servidor, el navegador que lo solicita. Y si quieres agregarle de pronto un poquitico más de lógica, pues lo puedes hacer con los lenguajes que están hechos pues en estos frameworks y que usan estos frameworks, ya sea para mostrar o no cierto contenido en mi HTML, pero todo este proceso se hace en el lado del servidor. Pero, digamos que el rival de patio, por llamarlo así, de renderizar desde el lado del servidor, ha venido ganando cierta popularidad en estos últimos años gracias a la gran variedad de frameworks que han surgido para el frontend, ¿cierto? Y esto ha hecho que la web deje de ser tan estática como lo era y se vaya volviendo un poco más dinámica. Incluso podría construir toda una aplicación web utilizando estas tecnologías. Es decir, existe la tendencia de usar React, Angular o Vue.js para hacer aplicaciones que rendericen desde el lado del cliente, quizás porque resulta más novedoso en cuanto a la experiencia de usuario y hace que renderizar desde el lado del server no tenga como tanto sentido, como que no sea como tan cool, como tan chévere. Entonces, pues digamos que están ahí y van ganando cierta popularidad. Entonces vamos a hablar un poquitico acerca de client-side rendering y cómo funciona eso. Entonces, client-side rendering significa renderizar desde el lado del cliente. Eso significa que tengo que renderizar desde el lado del browser, del navegador, y eso significa que tengo que renderizar con JavaScript, ¿sí? Entonces, más o menos, ¿cómo funciona la cosa renderizando desde el lado del cliente? Cuando yo le hago una petición al servidor, yo le digo, hey, necesito esta página, www.mipagina.com. Lo que hace el servidor es que te trae un HTML, porque es el archivo que interpreta los navegadores, y te trae un HTML muy pequeñito, no tiene casi nada, ¿sí? Simplemente te trae el HTML, unos cuantos scripts que son los
tu aplicación que va a terminar de armar el HTML que necesitas mostrar en pantalla, y debes definir un placeholder para que estos archivos digan, hey, mire, yo me traje un HTML, yo tengo que terminar de armarlo con estos scripts y tengo que terminar de armarlo dentro de este placeholder. Esto es básicamente cómo funciona client-side rendering. Entonces hagamos un poquitico de doble clic a ver qué es lo que hace digamos que el flujo. Entonces cuando yo le hago la petición al servidor, él me trae el HTML, como el HTML está en blanco, vacío, incompleto, por armar, no hay nada para mostrar en el navegador, entonces hay un login esperando. Mientras tú vas atrás al servidor, pues porque en el HTML dijiste que necesitabas unos scripts, entonces vas por los scripts y cuando los trae, pues apenas llegan, no hay nada para visualizar, pues porque no se han ejecutado los scripts, ¿cierto? Y digamos que entre esos scripts, con el ejemplo pasado, tienes React para armar tu aplicación web. Entonces, cuando está apenas ejecutando React, todavía no hay nada para ver. Y solo es hasta el final, cuando ya termina de ejecutar React y tiene todos los scripts, donde puedes llegar a ver algo funcional y visual en tu navegador, ¿sí? Eso es client-side rendering. Entonces, hablemos un poquitico más de server-side rendering y por qué esto tiene digamos que es mucho más llamativo y puede llegar a ser, puede seguir siendo muy popular. ¿Cómo funciona el server-side rendering? Server-side rendering simplemente yo voy, le digo al servidor, hey, trae un HTML, él no te lo trae incompleto, ya te lo trae completo, es decir, tú ya lo armaste en el servidor, tú no tienes que lidiar de terminar de armar o no, bueno, si lo quieres, ¿cierto? Pero tú ya tienes este HTML, quizás tome unos cuantos milisegundos más porque hay un trabajo ahí en el servidor y cuando ya te lo entrega, pues digamos que pues tomó más tiempo de lo normal y este tiempo depende de muchas otras cosas, depende de algunos factores. Entre esos factores podemos ver que esto depende de la velocidad de tu internet, es decir, que tan veloz es tu internet para traer ese HTML, dónde está ubicado tu servidor, qué tan lejos o qué tan cerca está tu servidor, cuántos usuarios están intentando acceder a ese sitio web y qué tan optimizado tienes tu sitio web para que te lo traiga rápido, ¿sí? Hagámosle doble clic a este mismo gráfico que veíamos en el client-side rendering. Yo traigo el HTML, le hice la misma petición al mismo dominio y me entrega el HTML. Cuando me trae el HTML, mientras me trae el HTML, porque es un poco pesado, porque tiene que hacer un trabajo en el servidor, hay un login ahí en el navegador esperando a que termine de traerte el HTML. Pero ya cuando vas a traer los scripts y terminar de hacer toda tu funcionalidad en tu sitio web, ya tienes algo para ver. ¿Por qué? Porque ya todo el renderizado lo hizo el servidor y ya lo pudo haber entregado al navegador y el navegador simplemente dice, eso es HTML, yo lo interpreto, tenga, muéstralo en pantalla. Y digamos que tu aplicación tiene React, pues bueno, traes los scripts de React, lo puedes ejecutar, pero aún ya sigues viendo tu sitio web renderizado. Y ya hasta el final, digamos que pasaron 3 momentos de 4 donde ya pudiste haber ya interactuado con tu sitio y no esperar a que JavaScript termine de renderizar tu aplicación. Entonces, hay unos beneficios y unas desventajas de renderizar desde el lado del servidor. Digamos que los beneficios es que los buscadores, los indexadores de sitios, pues pueden rastrear fácilmente tu sitio web si tienes un buen SEO, obviamente. El SEO, digamos que puede llegar a ser un poco más óptimo si renderizas desde el lado del servidor, a diferencia de client-side rendering, de pronto tendrías que hacer ciertas otras maniobras para que puedas hacer un buen SEO con client-side rendering. La carga inicial de tu aplicación es muy rápida, pues porque ya tienes todo renderizado, simplemente tiene que mostrarte la información y ya está. Y es muy bueno para hacer sitios estáticos, ¿sí? Algunas desventajas es que si vas a hacer que vas a crear otra página del mismo sitio web, es otro login totalmente completo, ¿sí? Vas a hacer múltiples solicitudes al servidor si quieres, digamos, que traer más otras cosas del sitio web. Y ahora los que les decía, digamos que si quieres otro sitio web, pues bueno, se recarga totalmente. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cuál es mejor? ¿Hacer mis sitios web que rendericen desde el lado del servidor o hacer mis sitios web que rendericen desde el lado del cliente? Alcen la mano las personas que han construido sitios web, ya sea por trabajo o por hobby,
que rendericen desde el lado del cliente utilizando React, Angular, Vue.js. Alcen la mano. Bien, bien. Muy difícil hacer la estadística hacia abajo, pero bien. Vale, alzan una mano. Y alcen la mano a las personas que aún siguen haciendo sitios web que rendericen desde el lado del servidor utilizando Spring Boot, Django, Ruby on Rails, no sé, .NET, cualquier otro framework de PHP. Alcen la mano. Bastante, bueno. Hay gente que todavía sigue usando server-side rendering. Bien. Bueno, hay una pregunta, ¿cuál es la mejor o no? Y eso depende, ¿cierto? Depende de las necesidades, depende de los requerimientos del cliente, depende de muchos otros factores. Pero se puede convivir ambas, ¿sí? Alcen las manos los que, ya sea porque lo han trabajado o porque lo han escuchado, conocen React.js. Bastante. Bien. Bien. Para los que no conocen React.js, React.js es una librería que te permite hacer páginas y aplicaciones web renderizando desde el lado del cliente. Es una librería, es la librería más popular de hacer front. Hablemos un poquitico de su popularidad. Resulta que, según la State of JS, digamos que es un sitio donde encuestan a miles de desarrolladores de JavaScript y les preguntan acerca de muchas tecnologías, entre ellas les preguntan sobre React, Vue.js y Angular. Y estas estadísticas arrojaron que estos desarrolladores dijeron que el 64.8% de los encuestados usaron React y lo volverían a usar, ¿sí? Muy por encima, incluso podría decir que duplicando a Vue.js y Angular en esta categoría. Pero lo más increíble es que Angular, yo creía que Angular era el más popular, ¿cierto? Pero resulta que Angular como que genera cierto odio en la comunidad porque dicen que el 33.8% dicen que lo usaron y no lo volverían a usar, ¿cierto? A mí me sorprende pues porque aquí en Colombia es muy popular, pero estas estadísticas son a nivel mundial, entonces digamos que la tendencia es a usar React. Y por ahí no puedo dejar pasar por alto que Vue.js está prometiendo bastante porque dice que el 46.6% lo han escuchado y les interesaría aprender. Entonces, el futuro está por acá para los desarrolladores. Pero volvamos otra vez a React. React sigue siendo el popular, al menos hasta el año pasado. Vamos a esperar la State of JS del año 2019 a ver qué nos arroja. ¿Sabían que podemos con React.js hacer aplicaciones? Bueno, ya sabemos que podemos hacer aplicaciones renderizando desde el lado del cliente, pero también podemos hacer, usando React.js, aplicaciones que rendericen desde el lado del servidor. Y eso es gracias a Next.js. Next.js es un framework muy minimalístico, muy fácil de usar y de configurar, creo que no te toca configurar mucho, que te permite hacer aplicaciones web que rendericen desde el lado del servidor utilizando React.js, que es una librería muy popular para renderizar desde el lado del cliente. Next.js está soportado por una empresa que se llama Sate, no sé si por ahí vieron algunos de los stickers. Sate es la empresa que está detrás de Next.js. Es una empresa muy estable y es muy activa en el mundo del open source, entonces son los creadores de Next.js. Entonces, hablemos un poquitico de Next.js. ¿Por qué me debería importar Next.js? Primero que todo porque es muy fácil de usar. Utiliza Webpack, que para los que han usado React y otros frameworks que tienen que utilizar Webpack. Webpack resulta ser muy complejo al configurar y la curva de aprendizaje de Webpack es más bien altica. Pues Next.js ya tiene Webpack incluido y tiene muchos de sus features incluidos. Entre esos tenemos Hot Reloading, que para los que no conocen Hot Reloading es que muy bueno mientras estás en modo desarrollo, y es que te permite ir codificando. Si necesitas hacer ver ese cambio, él no te vuelve y te recompila toda la aplicación, sino simplemente te recompila el pedacito que cambiaste y automáticamente te actualiza en el navegador. Vamos a verlo más adelante. También tenemos Code Splitting automático, y es que él te permite fragmentar tu aplicación web en scripts pequeñitos que pesen 2 o 3K, entonces es mucho más fácil y rápido para descargar mis estáticos que voy a necesitar en mi sitio web. Te transpila código de ECMAScript 6 y versiones superiores, con Power, pues, para navegadores que no soporten ECMAScript 6 todavía.
El sistema de CSS que ellos tienen, que se llama StyleJSX, es muy brutal porque de alguna manera guarda un scope o un contexto de ese CSS por componente. Recuerden que JavaScript es una librería que te permite hacer sitios web basados en componentes. La idea es que cada componente tenga su propio ciclo de vida y la idea es que Next.js con el sistema de construcción de CSS que ellos tienen, tú puedas solamente definir ese CSS para ese componente. Si quieres reusar el CSS de ese componente en otro, no podrías, porque el scope de CSS es solamente para ese componente. Entonces es muy brutal porque tú puedes llevar la lógica de tu CSS y no como nos ha tocado bastante que tienes un documento de CSS grandísimo y para hacer una búsqueda tienes que mirar cuál es la clase que está asignada a ese componente y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso es muy bueno al momento de desarrollar. Utilizan prefetching, que la idea es que con prefetching tú puedas descargar estáticos o recursos o archivos JavaScript por adelantado. Por ejemplo, si tienes un sitio web donde tienes un login y tienes después del login hay un home y tú sabes que después de hacer un home, hacer un login vas al home y en ese home tienes una tabla, por ejemplo. Mientras estás haciendo el login, él ya sabe que en la siguiente página vas a necesitar esa tabla. Él, mientras estás haciendo el login, te descarga la tabla y no esperas a que llegues a home para empezar a descargar y eso se puede programar. Y lo mejor de todo es que todo el tiempo estás escribiendo JavaScript. Para la gente que es amante de JavaScript, todo el tiempo estás escribiendo JavaScript. Pero no solo eso, porque también debería importarme Next.js. Porque según la Step.js, los desarrolladores de Next.js están ganando en promedio al año $73.800. Y esto si lo traducimos a pesos y como está en es un desarrollador en JavaScript que está ganando más o menos en 7 o 8 millones de pesos, entonces es más bien como coherente. ¿Listo? ¿Quiénes usan Next.js? Bueno, ¿quiénes han probado y quién ha metido la mano a la carrera y si esto sí funciona o no funciona? Pues resulta que Guillermo, no recuerdo el apellido del nombre, es uno de los fundadores de Sei, la empresa que está detrás de Next.js, posteó en su cuenta de Twitter hace más de un año, ¿sí?, que GitHub, la página de GitHub, estaba usando Next.js, ¿cierto? Entonces esto más bien es llamativo. Pero no solo GitHub está usando Next.js, hay muchas otras compañías que lo están haciendo. NPM, para los que usan frontend y backend con Node.js, NPM. La página, la landing de Nile, Auth0 también está utilizando Next.js. La página de Netflix de trabajos está utilizando Next.js, InVision y la misma Sales, ¿sí? Entonces es muy llamativa, aquí no me acuerdo cuál es la siguiente. Ahora, si estamos a tiempo, creo que sí, 15 minuticos, quiero demostrarles un poquitico cómo es desarrollar en Next.js. Tengan en cuenta que codificar en... ¿Cómo se apaga? Hola, listo. Codificar, entonces vamos a hacer un ejemplito, espero para que no me toque moverme bastante. Bien. A ver si tengo la terminal funcionando. No. Ahí está. Entonces lo primero que vamos a hacer es no es una carpeta que tengo que se llama Projects para que no desordenemos en nuestra computadora. Y aquí simplemente voy a crear una carpeta donde va a estar pues mi aplicación de Next.js. Entonces voy a crear una carpeta que se llame, no sé, Next.js example. Y voy a ir ahí. Sencillo, listo. Y aquí voy a crear mi aplicación. Toda aplicación de JavaScript necesita tener un archivo JSON que se llama package. JSON, para los que han desarrollado con Node.js desde el lado del backend, saben de lo que estoy hablando. Para los que no, simplemente es un archivo que es como un manifiesto, podría ser, donde defino muchas otras cosas. Entre esos hay una zona donde puedo definir scripts que puedo ejecutar por comando. Esto es muy puro, entonces les voy a mostrar más o menos cómo se hace. Entonces lo que le hago es simplemente le digo configurar. ¿Ustedes están viendo eso? Para los que no tienen ninguna opinión. Segundo, ahí está. ¿Bien? ¿Sí? Okay. Bien. Y resulta que yo le puedo decir a npm vaya definir con
este flag simplemente me autogenera unas informaciones que necesito y él me muestra ese JSON. Ese JSON simplemente tiene una información, esto, abrámoslo por acá, abrámoslo con mi editor favorito que se llama Q. Y esto me lo va a abrir por aquí. Y aquí tenemos este JSON. Y en este JSON puedo definir, está bien, ¿cierto? Y este JSON puedo definir aquí unos scripts, donde esos scripts yo puedo definir scripts que puedo ejecutar por comando. Entonces, entre esos, según la documentación de Next.js, necesito definir 3 scripts fundamentales, nada más. No tengo que lidiar con un webpack, no tengo que lidiar con un pago, no tengo que hacer absolutamente nada. El framework automáticamente me lo hace. Entonces, lo que voy a hacer es voy a guardar el de test porque me está diciendo que no estoy usando test, pero no lo voy a usar. Voy a crear uno que se llame there, que simplemente ejecuta next. Ese es el comando que necesito. Pero también voy a necesitar otros dos, que es build, que ejecuta next build. Y sí, y necesito otro comando que se llama start, que simplemente ejecuta start. Es muy verboso, sí. Estos dos comandos son para producción, no los vamos a usar por ahora, vamos a estar usando este. Pero para que yo interprete Next.js, necesito Next.js, entonces necesito decirle a npm que lo descargue. Y le voy a decir, estoy en mi carpeta, le digo npm install en sesión de desarrollo, como dependencia de desarrollo, descarga next, voy a necesitar React porque es un framework de React, y voy a necesitar React DOM, que es una librería de React que me permite modificar mi DOM. ¿Alguna pregunta mientras tanto contra server side rendering y client side rendering? Ya me pasito que créanme que estar acá al frente es muy nervioso. Voy respondiendo preguntas mientras voy codificando. Esto es otro nivel. Es otro nivel. ¿Y será que el mismo framework no hace todo eso? Pues, sí. Responder preguntas mientras no hacer ¿no? Listo. Buenas tardes, mi nombre es Daniel. La pregunta que tenía era sobre, pues, más que todo al final, vi que dice los comandos ahí como sobre la consola directamente el install de todas las librerías que hacen editar, porque no las colocas directamente en el package JSON. ¿Tiene algún efecto en el estilo o algo? No, es dividido. Puedes poner las dependencias directamente en el package JSON y le das npm install y automáticamente las instalas, ¿no? Las puse ahí. No afecta pues en el rendimiento de la aplicación, finalmente no las vuelve a descargar. No, absolutamente no. npm es muy pro para eso. Y la otra era respecto a los scripts que mostraba el título, cómo se cargaban en la página del navegador. Las últimas versiones del navegador tienen algo que es que cargan la página, como vimos cuando estaba haciendo el ejemplo él, que le cargó la página y para que volviera a ejecutarla tenía que volver a enviar. Recuerdo cuando hicieron el ejemplo de él, no le cargó cuando la cambió pestaña y no te la volvió a ejecutar. No hay ningún contra en cuanto a eso. A ver si te entendí. Es decir, cuando cargas una página y... ¿qué más? Cuando ya está, la carga la primera vez. Sí, listo. Bien. Cambia de pestañas, hace otras cosas, y aunque el navegador la pone a dormir de una forma... La cachea, sí. Cuando vuelve a ver la pestaña, él no hace nuevamente la petición de los scripts, de los JavaScripts. Y como la página se está mostrando con esta arquitectura siempre desde un JavaScript, en caso de que haya una actualización de la página, él igual la... Pues en realidad, lo bueno de server side rendering en general es que cuando tú tengas un HTML y tengas que ir por él, pues necesitas ir al servidor por el HTML, ¿cierto? Ya sus funcionalidades del navegador, si la cachea o no, o si necesita scripts o no, creería que no sé, no, pero podríamos mirarlos a ver si entendí la pregunta. Termina ahí, perdón. Listo, siguiente. Bueno, entonces ya tenemos las dependencias, entonces lo primero que voy a hacer es que Next.js me dice, mire, así como todo sitio web
estático, yo necesito una carpeta donde están todos mis HTML, pues Next.js hace exactamente lo mismo. Necesitas una carpeta donde vas a estar todos tus templates, por decirlo así, de HTML, pero ya no es de HTML, sino de JavaScript, entonces se llama Pages, simplemente creo una cosa que se llama Pages. Y dentro de ella voy a crear mi index, como todo sitio web estático, index, pero ya no es HTML, sino JS. Y lo que vamos a hacer acá es muy sencillo, esto ya es JavaScript. Lo que voy a hacer es que voy a exportar este sitio por default. Mi clase, es una clase que puedo utilizar clases en JavaScript, ya, por eso lo transfiero mi sitio y esto va a extender de React.com. Y según React, yo debo tener un método que se llama render para renderizar el componente que quiero hacer. ¿Sí? Que esto va a retornar. Puedo utilizar esto o no. No sé, un componente H2, por ejemplo. Hola. Y listo. Según esto, ya tengo mi primer sitio web. Me gustaría hacer algo mucho más pro que tengo por ahí, pero por tiempo no lo vamos a hacer. Simplemente me voy a retornar un tag. Un H2, perdón. Y pongamos a correr esta vaina, si funciona no va a sacar nada. Le digo, ¿cuál era el comando? Next. npm run dev, ¿cierto? Y él ahí empieza a hacer el renderizado desde el lado del servidor. Estoy renderizando con JavaScript desde el lado del servidor. Esto es muy pro, y ella me está diciendo, oiga, eso quedó súper bien compilado y está y si nos vamos para localhost, ahí tenemos pero lo bueno es que si inspeccionamos, vemos el network. Vemos el network. Si ven este tiro acá, aquí hizo un tiro, y si vemos en el response, creo que lo está viendo, él me trajo el HTML. Esto es HTML, aquí lo pueden ver. Esto es HTML renderizado desde el lado del servidor con Next.js, es decir, con JavaScript. ¿Listo? Me encantaría hacer un demo, pero más pro, pero entonces dejemos la sesión de preguntas para mí. Preguntas. Busque su nombre.